La entrevista, el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Tenemos un invitado que es un gran amigo, es un gran sociólogo, gerente, catedrático y uno de mis asesores, gratuito. Cándido, muchísimas gracias. Placer estar por aquí. Y mira qué coincidencia, cuando yo te invité, yo no tenía en mente lo de Transparencia Internacional. Tú me lo habías dicho cuando participaste en diciembre, que dijiste, en enero tal se va a tener ese dato. La República Dominicana aparece con el número 32. Participación Ciudadana dice que es una mejoría en relación en los últimos 2 años, porque mejoramos, además de la 32, creo que avanzamos 4 puestos. Pero da tu descripción, porque yo veo de adoco otra interpretación. Los números se prestan a cualquier interpretación, ¿no? Mire, eso los economistas lo sabemos. Desde el 2001, Transparencia Internacional viene midiendo a República Dominicana. Pero Transparencia Internacional, ese acápite lo está haciendo desde el 1995. De más en más fueron agregándose países. En principio eran 100, 130, 133, 142. Pero y tiene varios años. Por eso no son muy comparables las posiciones. Exacto. Hay varios años que tiene 180 países. En el 2021, porque siempre tú dices mejora, es con respecto al año anterior. Claro. Por lo tanto, esa adoco no tiene la más mínima razón. En el 2021 sacamos 30, pero acuérdense que anteriormente era 28. En el 2018 fue 28. En el 2019 fue 28 también. Pero también para mí es muy importante el ranking donde tú quedas. 28, 28 y 30 y 32 es la nota sobre 100. O sea, ahora sacamos 32 de 100. Estamos por debajo del promedio general. Mientras más alto, el país está mejor. Exacto. Mientras más te hace, bajo, está peor. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre? Ha ido mejorando. 2 puntos el otro año, 2 puntos ahora. Eso es un impacto significativo, porque si usted mira ahí, mírelo ahí, en el 2019 estábamos en el ranking 137. Mírelo. 137 de 180 países. Exacto. Y ahora estamos en el 123. ¿Qué significa eso? 14 puntos, 14 posiciones, ¿sí o no? Sí. Ahora bien, tú dirás, Cándido, pero las posiciones no son tan importantes. Sí, porque es el mismo número de países. Eso quiere decir que hay países que se han ido desmejorando, sí, y que tú, en medio de ese concierto, de la crisis que hay en el mundo de corrupción, tú estás mejorando. Participación Ciudadana habla de la corrupción en América Latina. En América Latina. El promedio en América Latina es 43. Si nosotros estamos por debajo del promedio. Estamos por debajo. Nosotros aspiramos a llegar por lo menos el otro año a 40, 43. Cuando decimos nosotros, es el país. Porque, mire qué ocurre. La gente no quiere entender. Mientras más grave la corrupción, más débil es ese Estado. Más fácil hay lo que se llama captura del Estado. Más fácil hay crimen organizado. Porque te implica que hay una fuerte debilidad institucional. También eso guarda relación con la inversión extranjera. Con la inversión extranjera y distorsiona los mercados. ¿Por qué? Porque no hay competencia perfecta. ¿Por qué? Porque como yo tengo el Estado capturado, yo hago negocio con el Estado. Entonces, esa es la importancia de cómo nos miran. Por ejemplo, ahora mismo, si usted hace un análisis bien, yo que se lo voy a mandar ahorita, yo escribí un artículo que se llama Infraestructura ética, democracia y legitimidad, por ejemplo. Y ahí le anexo un informe de Carlos Pimentel, donde en 2 años y medio, Carlos Pimentel ha tomado más decisiones administrativas, cautelares, resoluciones, en 2 años y medio, que los 14 años anteriores de la Dirección de Compras y Contrataciones. El problema es que no vamos a tener un Carlos Pimentel siempre ahí. Pero por eso, entonces hay una nueva ley. Y entonces también tiene que haber una actitud y una decencia de la élite política. Porque, acuérdense, yo siempre lo digo aquí, vos fue el primer presidente democrático después de la más larga dictadura de América. Y dijo, en mi gobierno no va a haber corrupción. Y en esos 7 meses no hubo corrupción porque había una fuerte voluntad política. Mire, hay una fuerte voluntad con relación a compra y contrataciones. Lo que está haciendo doña Milagros Ortiz Bozo ahí
Eso es una revolución en el gobierno abierto. Por ejemplo, su amigo Rijo, invítelo. Él habla muy bien, no puedo venir a hablar por él. Pero ya usted sabe, que sabe más que yo usted de eso. En tiempo real, usted sabe a quién le pagaron, por qué le pagaron. Ejecución del presupuesto. Ardía. Eso no existía. O sea, ¿tú crees que no hay corrupción en este gobierno? Siempre va a haber corrupción. Por ejemplo, si usted ve ahí, los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, son los Noruega, mejor puntuación. Los mejores, pero sacan 90, 88. ¿Y por qué nunca va a haber 100? Porque la corrupción tiene 3 factores: biológico, psicológico y social. Biológico es que usted se encuentra gente que son millonarios y sufren de cleptomanía. Es una enfermedad. Hay lo que se llama corrupto patológico, científicamente, que hacen lo mal hecho independientemente que no lo necesite, porque es una necesidad. Hay gente que llegan ricos a una posición y roban, sin necesitar. Sin necesitar. Entonces, ese es el biológico. Hay gente que nacen con discapacidades que no están conscientes de lo que están haciendo y pueden cometer un homicidio y no tienen conciencia de lo que están haciendo. Pero tenemos causas psicológicas, como yo le decía. Esa gente que sufren de cleptomanía, eso ocurre que son pedófilos. O, como dice alguien ahora, hay pandófilos, gente de mi edad que le gustan las muchachitas de 20 y 30 años, porque debe haber un límite ético de decir, no puedo, le llevo 40 años a esa muchacha. Pero no, mientras más joven es, más la atrae. Entonces, no tiene límite él. ¿Por qué? Porque está por encima de él y es psicológica. Y la sociológica, que son causas sociales, económicas, institucionales, que es el 87% que sucede en la mayoría de los países de América Latina. Por ejemplo, si usted mira, América Latina, la región, no es la más pobre, es África. Mientras más pobreza hay, fíjese que más corrupción hay. ¿Cuáles son los países con mayor corrupción en el mundo? África. África. Y Haití. Y Haití. ¿Cuáles son los países que tienen más corrupción? Los que tienen más debilidad institucional. Y el peligro es cómo el crimen organizado penetra, porque a más corrupción, eso significa que el Estado es más débil. Por ejemplo, yo le puedo decir ahora que la corrupción institucional no existe. ¿Y cuál es la corrupción institucional? Es la que deviene como consecuencia de las altas esferas del poder. La captura del Estado no existe como existía hace 2 o 3 años. Pero en casos aislados, como han ocurrido denuncias del propio ministro de Educación con el ministro anterior, de cosas que pasaron. Pero supóngase que todavía no tenemos la evidencia empírica para que no nos vayan a demandar. Pero no está él ahí y se está investigando y Cámara de Cuentas está ahí. ¿Usted ve? Entonces, cuando es captura del Estado, independientemente de lo que esté pasando, acuérdese que aquí se decía que por la frontera pasaba un tanque de guerra y un avión, menos un ajo. ¿Qué le estoy diciendo? Porque había un rey del ajo en Palacio. Entonces eso es captura del Estado. Por ejemplo, en los gobiernos anteriores surgían funcionarios con empresas para tener ¿qué? Negocio con el Estado. Eso está prohibido. Ahora, Carlos Pimentel sacó todos los diputados y senadores que tenían negocio con el Estado desde que llegó. Eso no se puede porque la ley lo dice. O siempre la posibilidad de poner la empresa a nombre de otro. Pero también lo buscan. Fíjese cómo Carlos encontró un senador, buscando internacionalmente, y él era el accionista principal. O sea, hay un esfuerzo. Ahora, aquí es cultural, y eso no desaparece de un día para otro. Aquí es endémica, y eso no desaparece. ¿Qué desaparece? Como consecuencia de la voluntad política del presidente, la institucional y la captura del Estado, que es la que ha disminuido mucho. En un país desarrollado, un corrupto llega a un restaurante y la gente se para y se da. Aquí no, aquí un corrupto llega a un restaurante y todo el mundo se para. Se para y va a su mesa, que es lo que yo no hago. Yo no lo saludo. Yo he visto eso. Exacto. Pero en Guatemala los otros días hicieron eso. Pero es que todavía no hemos avanzado lo suficiente. Acuérdese, Martinelli puede ir a Estados Unidos y los hijos. No. ¿Usted cree que Martinelli va a ganar las elecciones en Panamá? No, porque está sindicado como corrupto. En Perú, Ollantumala tuvo preso y la mujer de él. Keiki Fujimori tuvo presa también, que yo no sé cómo es candidata.
A mí me dio pena de PPK porque tiene 80 y pico de años y tiene prisión domiciliaria. O sea, todo eso es presidente, han ido presos, porque mire qué pasa. Mientras más alto el cargo público, se supone que esa persona debe ser... Hay más responsabilidad. Hay más responsabilidad. Tú tienes que ser el referente ético que te impida llegar ahí, hacerlo mal hecho. No, tú me puedes decir a mí, Cándido era el ministro, a él no me le toque. No, si Cándido tiene que ver, a él le tiene que tocar porque él debió pensarlo 100,000 veces que eso no se hace. Entonces, por ahí es que debemos de andar. Y, Cándido, ¿le llaman percepción porque es una encuesta o ahí se toman en cuenta una serie de variables? Mire, eso es percepción, porque acuérdese que la corrupción es muy difícil de encontrar, de registrar. No se registra. Entonces, ¿qué se hace? No es con cheque que se hace. No es con cheque, no es nada de eso. Nada. Y la gente te lleva el paquete, los 10 millones en efectivo, todo eso. Esos son fuentes como... Hay una cápita de Transparencia Internacional que se llama Foro Global de Corrupción. Eso es una investigación. Foro Económico Mundial. La CCC, o sea, 13 fuentes distintas cogen. Donde no hay mínimo 3 fuentes, Transparencia Internacional no lo mide, porque no es suficiente. Hay países que han sido evaluados un año anterior y otros no, porque no... Pero ellos como quieren el país... en cada país. Sí. ¿Quiénes? Expertos así como usted. Empresarios, pero en esas encuestas no te piden nombre. No te piden apellido. ¿Para qué? Para que usted sea ¿qué? Lo más abierto posible, porque usted sabe que no se va a saber lo que usted está diciendo. O sea, son fuentes confiables, pero son percepción. ¿Percepción de quién? En este caso le tocó a usted. Y usted va a decir lo que usted tiene, pero la suya vivida, la percepción suya vivida en este caso. Pero no son estudios así, como yo le digo. Por ejemplo, yo estoy investigando, Contraloría tiene un departamento antifraude. Ese departamento, ahí hay unos jóvenes brillantes, talentosos. Toda esa investigación que usted ve de Donald Guerrero, es de ahí que viene. Bien hecha. Entonces, eso yo lo tengo que aplaudir. Pero dicen que ese caso no va. Hasta Guido Gómez Mazá, ese caso no va, porque dice que hay vaso comunicante. No, es que es probable que sea para evitar lo que hemos visto con los otros casos anteriores. A veces tú tienes ya elementos suficientes como para conducir el aspecto preliminar del proceso. Pero entonces tú necesitas los 18 meses para seguir investigando. Y a veces tú dices, pero ¿por qué presos si en Estados Unidos no van presos? Porque en Estados Unidos lo están investigando y por más poder que usted tenga, usted no puede influir en X o Y institución o en X o Y personas para que no suministren información. Aquí sí. Y por eso a veces usted ve que la cárcel, que debería ser el elemento excepcional, se usa como elemento preliminar para que los actores con cierto poder no tengan capacidad de subvertir todas las pruebas que existen. Pero aún así, las investigaciones son tan grandes que a menudo puede que no dé tiempo. Pero también, acuérdense, la mayoría ha sido porque la barra de la defensa han propiciado lo que se llama la trapisón de chicana e impedido entonces que el tiempo para llegar a juicio de fondo sea correcto. Pero yo le voy a decir algo con optimismo. La historia dominicana cambió. Y usted me dirá, ¿y por qué, Cándido? Porque en mis 69 años yo nunca había visto lo que hemos visto. Aquí nunca habíamos llevado ni el delito de cuello blanco a la cárcel, ni lo que nosotros los sociólogos estamos llamando ahora la delincuencia política. Nunca lo habíamos visto. Señores, ¿ustedes se imaginan tener un hermano de un presidente que no fue hace 20 años presidente, que fue el presidente anterior? Eso es una revolución desde el punto de vista de una infraestructura ética más positiva. Usted se imagina como 4 o 5 generales presos. Eso nunca había sido. Pero eso estaba sucediendo desde hace 200 años. Y un procurador. Un procurador, que es lo más grave para mí. El llamado a perseguir el delito
él era el principal delincuente. Eso es como el cura pedófilo. Exacto. Entonces yo le digo a la gente, mira, porque hay una narrativa, hasta en algunos medios escrito, que cuando esa gente, por lo legal, lo mandan a su casa a prisión domiciliaria, como que eso se cayó. No, eso no se cayó, es el debido proceso de ley. Entonces exigimos proceso y entonces cuando le toca que se va... Pero ya el caso Antipulpo, el juicio preliminar, ya terminó. Ya terminó, ahora van a validar. Ahora se va a decidir el juicio de fondo. Ahora, supóngase, ay, ni lo quiera Dios, que ese en juicio de fondo le dan que no. Yo me voy a caer. No, es que la historia lo va a condenar. A todos esos personajes la historia lo va a condenar. Supóngase, no estoy diciendo. Y los jueces que osan. Acuérdense que la justicia está compuesta por Procuraduría General de la República y jueces. Y ahí tenemos que avanzar. Ahí tenemos que avanzar. Ahí tenemos que avanzar. De verdad que sí. Cándido, nos vamos a una pausa porque esta primera parte fue interesantísima, pero hay otros temas de interés que yo quiero tratar contigo. En unos minutos regresamos con Cándido Mercedes. Continuamos esta entrevista con Cándido Mercedes, que siempre es un diálogo ameno. Cándido, en uno de los temas de debate que yo sé que tú dominas y que ha sido quizás muy aprovechado por la oposición, que es la ley de fideicomiso público, necesaria por lo demás. ¿Tú te sientes satisfecho con el producto que ha salido hasta ahora, que por lo menos ya eliminó aquello de los principios de la ley 340, sino que se rige por la ley 340? ¿Tú te sientes cómodo con lo que se conoce, que ha sido aprobado por el Senado, porque todavía tiene que retornar a la Cámara de Diputados? Mire, todo lo que el ser humano hace se puede mejorar, más si es para el Estado y la sociedad. Ahora, es necesario hacer el marco de la ley. ¿Por qué? Porque en la realidad ya hay 17 fideicomisos. Entonces tú tienes que dar un marco legal a eso. ¿Qué es lo que ocurre? Mire, hay una crisis de confianza a nivel planetario. Se lo voy a decir. En los países nórdicos, los niveles de confianza son 70% de confianza y 29% de desconfianza. ¿Vio? Los países nórdicos. Los países centrales tienen, de Europa Central, 49% de confianza y 49% de desconfianza. El promedio en el mundo de confianza es 29% y 69% de desconfianza en el mundo. En América Latina, y ahí vamos nosotros, es 10 de confianza y 90 de desconfianza. Y cuando vamos y nos instalamos desde el punto de vista político, los niveles entonces son más altos. ¿Por qué? Porque es una lucha por negar la posibilidad del que está arriba y es una manera de tú hacer política, que no debería ser. Porque yo digo que la democracia es un proceso en constante construcción, que por más que haga el presidente de turno, siempre van a haber cosas que hacer, porque es un país pobre y vulnerable. Entonces, ahí yo, como candidato, si fuera un partido político, allegara. Mire, por ejemplo, se mejoró lo de que pasa a ser no principios, sino la ley. Eso está bien. Había otro elemento, no estaba claro si era endeudamiento o no, como usted dice también. Si al final expiró el fideicomiso, ¿de quién es la deuda final? Eso tiene que estar claro. Entonces tiene que haber, como dice el CRES también, un problema de Hacienda, que Hacienda juega un papel más estelar, que haya un límite. O como dijo Apolinar, aquí hay demasiado deuda en el que violan la metodología del Fondo Monetario Internacional, porque eso pasan a ser deuda del Estado. Y aquí no aparece, aquí nada más aparece la deuda central y la deuda cuasi fiscal del Banco Central, pero por otro lado, no como parte. Como parte. Entonces, esas son falencias que tenemos. O una manera de los políticos engañar a la sociedad. Entonces, si eso está claro, ¿cómo yo voy a comenzar a buscar ahora? Que usted sabe que no, y un buen abogado constitucionalista lo demostró, y yo estoy de acuerdo con él, es que
Eso no es ley orgánica. Se refiere a Cristóbal. Sí, eso no es ley orgánica, porque imagínense, entonces, el presupuesto anual, entonces pasa a ser ley orgánica. Todos los años tenemos que hacer una ley orgánica. No, el que es ley orgánica es la ley de presupuesto, el 429, que es la ley marco general de presupuesto. Esa sí es orgánica. Por lo tanto, fíjese que ahora lo único que le queda es eso. Eso es producto de la crisis de confianza que hay en los países de América Latina, sobre todo en República Dominicana. Mire, Latinobarómetro dice que los niveles de confianza en América Latina es 1.14. O sea, una persona por cada 14. En República Dominicana es 1.15. Imagínense entonces a nivel político. Cándido, y con la ley del régimen electoral, que hubo una buena exposición de participación ciudadana, tú me diste el dato, porque yo lo había comentado, que el famoso artículo 27, que colocaba a los partidos como una especie de consejo de supervisores, fue eliminado. Ahora, los topes parece que no van a ser tocados. Mire que lo que y en ocurre, eso parecería que todos los partidos están de acuerdo. Exacto, ahí no hay diferencia. Entonces, porque en el Senado se votó a unanimidad. Uno a veces dice, pero ¿por qué el Senado hizo ese mamotreto? En principio, acuérdense, fue un desastre. Incluso, no solo fue que puso ese artículo 27, ¿usted sabe lo que hizo? Que había sacado lo de el 40-60 de mujeres y hombres. Cuando se pedía 50. Cuando se pedía 50, él la sacó y ahora volvieron y la introdujeron. Por eso yo le digo que la sociedad ha cambiado. Antes eso no se podía, lo hubieran dejado así y ya. Entonces, eso se cambió. Mire qué es lo que pasa. Así como le dijo Cristóbal Rodríguez, Cándido Mercedes partidario, acuérdese que usted me mandó a decir, tú debes escribir un libro sobre eso, que escribí 3 artículos sobre el financiamiento de los partidos políticos. Por la debilidad institucional tan profunda que hay en República Dominicana, aquí nada más debería ser el financiamiento del Estado público a los partidos políticos. Pero ¿qué ocurre? No quieren tope. ¿Por qué no quieren tope? Y ahí viene el peligro de ¿qué? Del crimen organizado, el narcotráfico. Mira cómo tenemos un loco que era diputado en Miami preso, más 4 que todavía no sabemos qué va a pasar. Como consecuencia, porque los partidos políticos... Pero también está el aporte empresarial. El aporte empresarial. Que después hay que pagarlo. Exacto. Aparte del ilícito y del narcotráfico, todo eso. Y entonces, el proyecto no consigna de que, por ejemplo, Ramón Núñez Ramírez, él es candidato, individualmente no tiene que rendir cuenta. No tiene que rendir. ¿Y por dónde se va a ir entonces los partidos políticos? Se lo van a dejar individualmente. Entonces, los partidos políticos sí tienen que rendir cuenta. Y entonces los actores políticos... cuenta de los recursos del Estado. Del Estado, no de los otros. Ahora miren ahí, para que usted vea que hay la fuerte debilidad institucional y de la falta de decencia de los actores políticos. Miren, México nos lleva 11.2% en población y 42% en territorio. Brasil nos lleva 42 veces más en población, 220 millones, y 172 veces en territorio a este país pequeño. México, como Brasil, en lo que tiene que ver con el financiamiento, rendición de cuentas, tanto de candidatos como de partidos, tanto administrativo, eso está 100%. Brasil también. Es más, Brasil, el mismo día que se estaba dando el cómputo de las elecciones, estaba diciendo cuánto gastó Bolsonaro y cuánto gastó Lula. Lula gastó 23 millones de dólares, el equivalente, y Bolsonaro 20. ¿Quiénes lo aportaron y qué cantidad? Aquí se gasta más que eso. En un día lo gastan. ¿Ves? ¿Por qué? Porque los partidos políticos, en vez de tener una relación con la ciudadanía en términos de ideas, de proyectos, de visión país, en términos clientelares. ¿Qué dijo Danilo Medina en una crisis? Es que los compañeros ninguno se quería mover si no había. La gente tú lo ves que hay 5 guaguas y hasta que no comienzan a darle su dinero, no se montan. Aunque sean de los mismos partidos. ¿Y quién creó ese ambiente, esa cultura? La partidocracia. Y entonces dice que no, que... Y lo lamentable es que tenemos que convivir y fortalecer la partidocracia para que no surja un Mesías. Sí. Claro, ellos tienen que mejorar.
indudablemente. Si no cambian, van a ese camino, a esa ruta. Porque fíjate que ahora mismo los partidos políticos, según el último informe de cómo están las instituciones, los partidos políticos están en 24 de 100 en República Dominicana. El promedio es 14 en América Latina. O sea que estamos mejor. Estamos mejor. La gente sigue votando por los partidos tradicionales. Porque eso tiene una explicación sociológica. Acuérdese que hace 10, 15 años, la adherencia a los partidos políticos era del 67%. Simpatizaban o eran de partido político, 67%. Eso ha bajado dramáticamente a un 10%. Ahora, ¿por qué votan? Porque hay una relación clientelar muy grande. Aquí estamos en lo que se llama todavía el despojo político. Mientras ya todos los países, la mayoría, apenas 2 o 3 quedan. Es decir, usted en Costa Rica, Chile o en Argentina, usted ganó la presidencia, pero usted no va a quitar a nadie. Usted va a quitar al ministro, los viceministros y nada más, ni siquiera los directores generales. Aquí todavía estamos en el... Es más, mire, la ley de función pública que debió ser revisada hace 10 años no ha sido revisada. Tiene 4 categorías de empleados. El de libre nombramiento y remoción. El de carrera, convocación, que son 160,000. Después está el de estatuto simplificado y el temporero. El único que es de carrera son 160,000, pero que han sido evaluados 100,000. Pero hasta los de carrera, en algunos tramos aquí, lo quitaron ahora. Eso no se puede en ningún país. En Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, mataron a un presidente, Garfield, John Garfield. Por eso, a partir de ahí comenzó la carrera. Usted va a Francia o España, usted de carrera y nadie lo quita. Hasta que usted se jubile o se pensiona, o usted se va. Eso es de carrera. Pero aquí, ¿qué pasa? Tú estás en un partido político porque tú no estás trabajando, tú no haces nada, y estando en un partido político, si el tuyo gana mañana, tú eres empleado público. Y si no eres empleado, entonces estás guapo y te cambia para otro partido. Ya, que se está viendo ahora. ¿Ve? Entonces, esa es la realidad. Mire, por ejemplo, ¿cuánto empleo dice la tesorería de la Seguridad Social que hay en el tren administrativo público? 720.565. Y sigue creciendo. Pero eran 636.000 hace 2 años. ¿Va entendiendo? ¿Por qué? Porque es parte del clientelismo y un país no puede lograr llegar al desarrollo así, merced a creer que el Estado lo que es, en un Estado capitalista, el Estado lo que es, controla, regula las condiciones generales de la producción y motoriza que el sector privado cree empleo, porque es el único que crea riqueza. El Estado per se no crea riqueza. Contribuye a que se crean esa riqueza para entonces, a través de esa riqueza, le llegue el impuesto y entonces distribuirlo en educación, en salud, en agua potable. Eso es lo que hace un Estado. No ser el gran empleador, porque mientras siga siendo el gran empleador, los partidos políticos van a ser presas. Crean la presa, pero son presas. Crean el monstruo y entonces el monstruo lo devora, que ese clientelismo donde entonces 70-80% de los gastos, un gasto corriente y una parte significativa es en remuneraciones. Esa es la gran crisis. Cándido, como siempre, esto es una cátedra. Muchísimas gracias. Siempre se nos queda muchísimo tiempo, pero yo tengo que invitarte con mucha frecuencia. Sí, gracias. Gracias, Cándido. Y yo me puedo quedar aquí sentado, allí, sí, para mirar esa... Tenemos una segunda entrevista con Nicole Brugal, quien es directora de operaciones de la Superintendencia de Bancos, e Isabel Salazar, subdirectora. Vamos a ver de un proceso mediante el cual la superintendencia está devolviendo recursos del Banco Universal, aquel que quebró en la época de Jorge Blanco. Una revolución ahí en la superintendencia. Es que hay una gente que sabe de eso. Anteriormente, ¿a quién usted tenía? Alejandro sabe de esto. Volvemos en unos minutos. Gracias, Cándido. Siempre.